Descubrí un secreto global, ahora me persiguen. El sonido del intercomunicador me sacó de mis pensamientos. Miré la hora en la pantalla de mi teléfono, 10:47 de la mañana. No esperaba ninguna entrega, pero el repartidor insistía. «Entrega para Sophie Laurent». La voz al otro lado sonaba monótona y apresurada. Fruncí el ceño. No había comprado nada recientemente, pero decidí bajar. El repartidor, un joven con uniforme azul y gorra, sostenía una caja mediana, sin logotipos ni remitente visible. «Firme aquí, por favor». Tomé la tableta, estampé mi firma y, antes de que pudiera preguntar de dónde venía el paquete, el repartidor ya se había dado media vuelta y se alejaba a paso rápido. Algo en su actitud me puso nerviosa, pero me encogí de hombros y regresé al departamento con la caja en brazos. La coloqué sobre la mesa del comedor y, después de examinarla, noté que no había ninguna dirección de remitente, solo mi nombre escrito con un marcador negro. Rompí la cinta adhesiva con cuidado y levanté la tapa. Dentro había una carpeta de manila con documentos y un pendrive. El primer papel llevaba escrito, en letras gruesas y mecanografiadas: «Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tomé el siguiente documento y vi que era una especie de informe clasificado con sellos gubernamentales y marcas de censura en varios párrafos. Mis manos temblaron al pasar las hojas, nombres de personas, fechas y ubicaciones que no reconocía, pero una palabra resaltaba en casi cada página: Proyecto Némesis. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto no podía ser un error. Algo me decía que, de alguna manera, me había metido en algo demasiado grande. Antes de que pudiera reaccionar, mi teléfono vibró con un mensaje desconocido. «Sophie, corre. Te están observando». Se me heló la sangre. Me levanté de golpe y miré por la ventana. En la acera de enfrente, un hombre con gafas oscuras y traje negro hablaba por un auricular, su mirada fija en mi edificio. Retrocedí de inmediato, cerrando las cortinas con manos temblorosas. Mi respiración se entrecortó. Intenté recordar si había hecho algo fuera de lo común en los últimos días. Nada. Mi vida era monótona, tranquila, hasta hoy. Volví a mirar la carpeta. ¿Por qué yo? ¿Cómo había llegado esto a mis manos? Agarré el pendrive con dudas, preguntándome si debía conectarlo a mi laptop o deshacerme de él. Si esto era algún tipo de prueba o amenaza, necesitaba entenderlo antes de actuar. Un segundo mensaje llegó a mi teléfono. «Te dije que corrieras. Ahora es demasiado tarde». Un estruendo resonó en el edificio. Alguien golpeaba la puerta con fuerza. Mi pulso se disparó. No tenía mucho tiempo para pensar. Guardé el pendrive en el bolsillo de mi chaqueta y recogí la carpeta. En menos de un segundo, corrí hacia la puerta trasera de mi departamento. Los golpes aumentaban en intensidad. Quien fuera que estuviera afuera, no planeaba esperar una respuesta. Me lancé al pasillo de incendios y bajé las escaleras de metal a toda velocidad. El sonido de las pisadas pesadas en mi puerta me confirmaba lo peor: me estaban siguiendo. El frío de la mañana golpeó mi rostro cuando llegué al callejón trasero. Miré en ambas direcciones y vi un coche negro estacionado a pocos metros, con el motor encendido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. No era una coincidencia. Corrí sin mirar atrás, zigzagueando entre los callejones para despistar a quien pudiera estar siguiéndome. Cada sombra se sentía como una amenaza, cada ruido como una señal de peligro inminente. Doblé una esquina y choqué de lleno contra alguien. Caí al suelo, mi respiración descontrolada. La persona se agachó y me ofreció la mano. «Sophie Laurent, ¿verdad?», dijo con voz grave. Mi piel se erizó. «¿Quién eres?», pregunté, incorporándome con cautela. «Si quieres vivir, ven conmigo. Ahora». Mi instinto gritaba que corriera, pero mis opciones eran limitadas. No tenía tiempo para decidir. Miré hacia atrás y vi dos figuras acercándose a toda velocidad. No tenía opción. Tomé su mano y corrimos. El desconocido me guió a través de una serie de pasajes ocultos entre edificios, doblando esquinas con precisión, como si supiera exactamente hacia dónde dirigirse. Mi respiración era un caos, mi mente aún trataba de procesar lo que acababa de ocurrir. «¿Quién eres?», pregunté de nuevo, esta vez con más urgencia. «Alguien que intenta evitar que te maten», respondió sin mirarme, concentrado en avanzar. Atravesamos un estacionamiento subterráneo y nos deslizamos entre dos filas de autos. Un ruido detrás nos alertó. No estábamos solos. «Agáchate», ordenó mi acompañante, empujándome detrás de un coche. Desde nuestra posición, vimos a dos hombres con auriculares rastreando la zona. Mi corazón latía con fuerza. «Necesitamos salir de aquí», murmuré, sintiendo la adrenalina recorrer mi cuerpo.
El desconocido asintió y sacó una pequeña llave de su bolsillo. La usó para abrir la puerta de un auto cercano. «Sube». «¿Es tuyo?» «No», respondió con una sonrisa ladeada, «pero lo será por ahora». No tenía tiempo para discutir. Me metí en el asiento del copiloto mientras él encendía el motor. El rugido del auto atrajo la atención de los hombres al fondo del estacionamiento. «Sujétate», dijo, pisando el acelerador. El coche salió disparado, esquivando columnas y otros vehículos estacionados. En el espejo retrovisor vi cómo los hombres sacaban armas y corrían tras nosotros. La persecución apenas comenzaba. El coche se deslizaba por las calles a una velocidad peligrosa, esquivando el tráfico matutino. Mis manos se aferraban al asiento con fuerza mientras el desconocido manejaba con una precisión asombrosa, como si ya hubiera recorrido este camino muchas veces antes. «¿Vas a decirme quién eres?», pregunté, con la voz tensa, tratando de no ceder al pánico. «Lo haré cuando estemos a salvo». Su mirada se mantuvo fija en la carretera. Miré por el espejo retrovisor y vi el coche negro de nuestros perseguidores doblando la esquina a toda velocidad. Uno de los hombres sacó algo por la ventana. «¡Nos están atacando!», grité, instintivamente agachándome. El parabrisas estalló en pedazos al recibir el impacto. Mi acompañante maldijo en voz baja y giró bruscamente el volante, llevándonos a un callejón estrecho. Los neumáticos rechinaron mientras entrábamos en un laberinto de calles secundarias. «¡Agarra esto!», me arrojó una pistola que sacó del compartimento del auto. Mis dedos temblaron al sostener el frío metal. «¿En serio?», le pregunté, sintiendo que mi respiración se aceleraba. «Apunta a los neumáticos», ordenó. Tomé aire y me giré, sacando medio cuerpo por la ventana. La adrenalina me entumecía el miedo. Apunté con cuidado y disparé. Fallé el primer tiro, pero el segundo alcanzó su objetivo. El coche enemigo se tambaleó y perdió el control, chocando contra un poste de luz. «¡Bien hecho!», exclamó el conductor antes de acelerar aún más. Finalmente, tras varias calles de huida, nos detuvimos en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Respiré hondo, tratando de calmar mis latidos frenéticos. «Ahora dime quién eres y por qué me están persiguiendo». Mi voz tembló más de lo que quise admitir. El hombre se pasó la mano por el cabello y me miró con seriedad. «Mi nombre es Daniel Cross. Trabajo en algo que podría llamarse contrainteligencia. Y tú, Sophie Laurent, acabas de tropezar con una verdad que podría acabar contigo». Mi garganta se secó. «¿De qué verdad estás hablando?». Daniel tomó la carpeta que había logrado traer conmigo y la abrió, pasando las páginas rápidamente. «Proyecto Némesis», murmuró. «Esto es mucho peor de lo que pensaba». Me crucé de brazos, tratando de mantener la calma. «Explícame». «Ahora». Daniel exhaló y cerró la carpeta. Su expresión era la de alguien que estaba a punto de arrastrarme a un abismo del que ya no podría salir. El proyecto Némesis es una operación encubierta que involucra a los gobiernos más poderosos del mundo. Están experimentando con una tecnología que podría cambiar el destino de la humanidad, pero el precio es demasiado alto. Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué tipo de tecnología?». Daniel me miró fijamente y respondió con voz grave. «Una que puede borrar la existencia de una persona, como si nunca hubiera nacido». El silencio en el almacén se volvió insoportable. «Si tenías dudas de que te estaban persiguiendo, ahora ya sabes por qué», agregó Daniel. «Y la peor parte es que ya deben saber que estamos aquí». Como si sus palabras hubieran invocado el desastre, un sonido ensordecedor resonó en el aire. Miré hacia la entrada y vi un grupo de hombres armados avanzando hacia nosotros. «¡Muévete!». Daniel me empujó hacia una puerta lateral. Corrimos a través de los pasillos oscuros del almacén mientras los disparos resonaban a nuestra espalda. Daniel reaccionó con rapidez, tratando de defendernos, forzando a nuestros atacantes a cubrirse. «Debemos llegar al otro lado», gritó. Saltamos sobre cajas viejas y esquivamos vigas oxidadas hasta alcanzar una puerta de metal. Daniel la pateó con fuerza y salimos al exterior, encontrándonos en un muelle abandonado. «Por aquí». Me tomó de la mano y nos dirigimos hacia un bote pequeño amarrado al final del muelle. Nos lanzamos dentro justo cuando los hombres emergieron del almacén, atacándonos sin dudar. Daniel encendió el motor y nos alejamos a toda velocidad. El sonido de los disparos se desvaneció a medida que el muelle quedaba atrás. La adrenalina todavía corría por mis venas mientras trataba de procesar todo lo que había ocurrido. «Esto no ha terminado», murmuró Daniel, mirando hacia la costa. «Solo estamos comenzando». El silencio se instaló entre nosotros mientras las olas golpeaban el casco del bote. Miré a Daniel, buscando respuestas. «Si esta gente puede hacer desaparecer personas, ¿qué esperas que hagamos nosotros?», pregunté,
con la voz aún temblorosa. Daniel suspiró. No podemos quedarnos quietos. Debemos llegar a un contacto mío. Alguien que puede darnos información sobre lo que hay en esos documentos. Me apoyé contra el borde del bote, sintiendo el viento frío contra mi piel. Mi vida, tal como la conocía, se había esfumado en cuestión de horas. El barco siguió avanzando hasta que la costa desapareció en el horizonte. Daniel manejaba con confianza, como si supiera exactamente hacia dónde íbamos. ¿A dónde nos dirigimos?, pregunté. A un lugar donde aún podemos encontrar la verdad, respondió él, con la mirada fija en la inmensidad del océano. No dije nada más. No porque no tuviera preguntas, sino porque algo en su tono me dijo que, una vez que supiera la verdad, ya no habría vuelta atrás. El bote avanzaba a través de las aguas oscuras, alejándonos de la ciudad y de la persecución que casi nos había atrapado. Mi cuerpo aún estaba en tensión, el eco de los disparos resonando en mi cabeza. El viento frío azotaba mi rostro mientras trataba de procesar todo lo que Daniel me había dicho sobre el proyecto Némesis. Algo dentro de mí me decía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Dijiste que íbamos con alguien que puede ayudarnos, dije finalmente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. ¿Quién es? Daniel mantuvo su vista fija en el horizonte. Es un viejo contacto. Un exanalista de inteligencia que desapareció del mapa hace años. Solo unos pocos sabemos dónde encontrarlo. ¿Y cómo estás tan seguro de que nos ayudará?, pregunté, cruzando los brazos. Porque él también intentó exponer el proyecto Némesis, y casi lo borran por completo. El escalofrío en mi espalda se intensificó. No podía imaginar lo que significaba ser un fantasma viviente, existir sin rastro en ningún sistema. Tragué saliva y me aferré con más fuerza al borde del bote. Lo que fuera que íbamos a descubrir, tenía el potencial de cambiar el mundo, o destruirnos. Después de lo que parecieron horas, una silueta comenzó a dibujarse en la distancia, una isla pequeña, apenas visible en la penumbra. Daniel disminuyó la velocidad del motor y navegó con cautela hasta una pequeña entrada entre las rocas. La costa era oscura y desolada, sin rastros de civilización. Baja y sígueme, ordenó Daniel. Nos adentramos en la espesura del bosque que cubría la isla. Caminamos en silencio durante varios minutos, sorteando raíces y ramas hasta que llegamos a una cabaña oculta entre la vegetación. Daniel se acercó a la puerta y tocó 3 veces en un ritmo particular. El silencio se prolongó, y por un momento pensé que no había nadie dentro. Pero entonces, la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de cabello canoso y mirada severa. Sus ojos se posaron primero en Daniel y luego en mí. «No puedes estar aquí», susurró con voz grave. «No teníamos otra opción», replicó Daniel. «Tenemos información sobre Némesis». El hombre suspiró, frotándose el rostro con las manos. «Entra». «Pero si nos rastrearon, será el final para los 3». Cruzamos el umbral y la puerta se cerró tras nosotros con un sonido metálico. En ese momento supe que ya no había vuelta atrás. Dentro, la cabaña era oscura, iluminada apenas por una lámpara de queroseno sobre una mesa de madera desgastada. Había estanterías llenas de documentos apilados, planos de estructuras desconocidas y fotografías en blanco y negro de personas a las que nunca había visto antes. Un ordenador antiguo parpadeaba en una esquina, mostrando líneas de código en una pantalla verde. «Siéntense», ordenó el hombre, mientras tomaba una botella de agua y servía un vaso para cada uno. «¿Cómo supiste que vendríamos?», preguntó Daniel. «No lo sabía, pero sabía que tarde o temprano alguien intentaría buscarme», contestó el hombre, observándome con detenimiento. «¿Y tú, quién eres?». Tomé aire antes de responder. «Sophie Laurent. Recibí un paquete con información clasificada y desde entonces me han estado cazando». Daniel me ayudó a escapar. El hombre asintió lentamente. «Bien, Sophie. Lo que tienes en tu poder es más peligroso de lo que imaginas. Némesis no es solo un experimento, es un arma. Y cualquiera que se acerque demasiado, desaparece». Tragué saliva con dificultad. «¿Por qué lo llamas un arma?». El hombre tomó uno de los documentos de la mesa y lo deslizó hacia mí. Lo abrí con cuidado y sentí que mi corazón se detenía al leer el encabezado: Proyecto Némesis, protocolo de anulación total. «No solo pueden borrar registros de personas en sistemas digitales», continuó el hombre. «Han encontrado una forma de alterar la historia misma, de eliminar cualquier rastro físico de su existencia. Como si nunca hubieran nacido». Mi piel se erizó. «Eso es imposible». «Eso creíamos nosotros también», dijo Daniel, con el rostro sombrío. «Pero hay pruebas». El hombre se levantó y caminó hacia una caja fuerte empotrada en la pared. Introdujo una combinación y la abrió, sacando un pequeño dispositivo plateado con una pantalla negra.
Lo colocó sobre la mesa y lo encendió. Un archivo de vídeo comenzó a reproducirse. La imagen mostraba una habitación blanca, con un hombre sentado en una silla. Estaba hablando, su voz captada por un micrófono de mala calidad. Me llamo Henry Callahan. Si están viendo esto, significa que estoy muerto, o peor, que he sido eliminado. El vídeo se cortó abruptamente. El hombre cerró el dispositivo con expresión grave. Callahan fue un científico del proyecto Némesis. Descubrió lo que estaban haciendo y trató de advertirnos. 2 días después de grabar este vídeo, desapareció. No hay registros de su existencia en ningún archivo, ni digital ni físico. Sus amigos, su familia, nadie lo recuerda. Es como si nunca hubiera estado aquí. El aire en la cabaña se volvió más denso. La magnitud de lo que estaba escuchando era demasiado grande para procesarla. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pregunté en voz baja. El hombre me miró directamente a los ojos. Detenerlos. Antes de que decidan que nosotros también debemos desaparecer. El silencio se hizo pesado en la cabaña. Daniel, el hombre misterioso y yo nos miramos, cada uno midiendo la gravedad de lo que acabábamos de escuchar. ¿Cómo se supone que detendremos a un proyecto que literalmente borra gente de la existencia? Pregunté, aún tratando de asimilarlo. El hombre se reclinó en su silla y suspiró. La clave está en los registros originales. Los gobiernos pueden eliminar a una persona en los sistemas actuales, pero no pueden hacer desaparecer las pruebas físicas que existieron antes de que aplicaran su protocolo. En algún lugar debe haber documentos, pruebas tangibles que expongan lo que han hecho. ¿Y cómo encontramos algo así? Daniel frunció el ceño, apoyando los codos en la mesa. Henry Callahan. El hombre golpeó la mesa con el dedo índice. Si aún queda algo de su existencia, será en su antiguo laboratorio. Pero no va a ser fácil llegar hasta ahí. Me recosté en la silla, frotándome la cara. Esto era demasiado grande, demasiado peligroso, pero algo dentro de mí me decía que si no lo intentábamos, nadie más lo haría. ¿Dónde está ese laboratorio? Pregunté. El hombre sacó un viejo mapa y lo extendió sobre la mesa. Sus dedos recorrieron las líneas con precisión hasta señalar un punto en el centro de una vasta extensión de terreno deshabitado. Aquí. Instalaciones subterráneas, fuera de cualquier radar público. Oficialmente, es una fábrica abandonada, pero debajo está el verdadero laboratorio. Entonces, tenemos que infiltrarnos, dijo Daniel con una sonrisa amarga. Exacto. Y no somos los únicos que lo quieren. Si el proyecto Némesis sospecha que sabemos demasiado, estarán un paso adelante. No podemos perder tiempo. Mi corazón latía con fuerza. En menos de 24 horas, había pasado de ser una persona común a convertirme en el objetivo de una de las conspiraciones más aterradoras que podía imaginar. Y ahora íbamos directo a su nido. Si vamos a hacer esto, necesitamos un plan, dije finalmente. El hombre asintió y sacó un viejo maletín de metal. Lo abrió con un clic seco y dentro encontré equipos de infiltración, armas desactivadas para defensa y dispositivos electrónicos que nunca había visto. Bienvenida al otro lado de la guerra, Sophie, susurró Daniel, mientras sacaba un comunicador del maletín. La guerra contra la sombra acababa de comenzar. Durante las siguientes horas, nos sumergimos en una planificación meticulosa. El hombre, a quien Daniel finalmente presentó como Thomas Greaves, nos mostró planos detallados de la estructura. Había trabajado en la agencia hace años, antes de desaparecer y fingir su propia muerte. Este laboratorio no es un simple complejo abandonado. Está fuertemente protegido, con múltiples niveles de seguridad. Cámaras, sensores de movimiento, patrullas. No podemos entrar a lo loco, dijo Thomas, extendiendo unos esquemas en la mesa. ¿Tienes alguna idea de cómo desactivar las medidas de seguridad? Pregunté, tratando de ignorar la creciente sensación de ansiedad en mi estómago. Hay 2 formas, explicó Thomas. La primera es sigilosa, nos infiltramos en la red y desactivamos las alarmas antes de entrar. La segunda es más directa, generar una distracción lo suficientemente grande como para que las fuerzas de seguridad estén ocupadas en otro lado mientras nosotros descendemos. Daniel cruzó los brazos. La opción sigilosa suena mejor, pero si algo sale mal, estaremos atrapados ahí abajo sin posibilidad de escapar. Entonces debemos tener un plan B, dije, inclinándome sobre los esquemas. ¿Hay alguna salida alternativa si las cosas se complican? Thomas señaló un ducto de ventilación en la parte sur del complejo. Este conducto lleva a una salida de emergencia en el bosque. Pero hay un problema, está sellado desde adentro y solo puede abrirse manualmente desde la sala de control. Entonces debemos dividirnos, propuso Daniel. Mientras Sophie y yo accedemos al laboratorio, tú te encargas de asegurar la salida.
Thomas exhaló pesadamente. Es un riesgo enorme, pero no veo otra forma. Si logramos entrar, tenemos que actuar rápido. No podemos perder ni un segundo. La siguiente hora la pasamos preparando todo lo que necesitaríamos. Trajes oscuros para camuflarnos en la noche, herramientas para desactivar alarmas y un set de interferencia de señal para evitar que nos detectaran antes de tiempo. Thomas me entregó un pequeño dispositivo con pantalla táctil. Este es un escáner de calor. Si ves más de 3 figuras en movimiento dentro de una habitación, no entres. Podrían ser guardias armados. Asentí, sintiendo la presión en mi pecho. Esto no era un simple juego. Un solo error y desapareceríamos, igual que Callahan. Cuando todo estuvo listo, nos miramos por última vez antes de partir. Nos vemos en la entrada sur, dijo Thomas. Buena suerte. Salimos al bosque con la oscuridad cubriéndonos. La luna apenas iluminaba el camino mientras avanzábamos en silencio. Sentía cada nervio de mi cuerpo tenso, como un resorte a punto de estallar. Mantente baja y no hagas ruido, susurró Daniel. Caminamos durante casi una hora hasta que finalmente avistamos la fábrica en la distancia. Desde afuera, parecía completamente abandonada, ventanas rotas, estructuras oxidadas, vegetación creciendo entre los muros. Pero sabía que la verdadera instalación estaba bajo tierra. Daniel sacó un visor nocturno y escaneó la zona. 3 guardias en la entrada principal. Otros 2 patrullando el perímetro. La puerta trasera parece estar despejada, pero no sabemos si hay sensores. Respiré hondo. Entonces, tenemos que movernos rápido. Nos acercamos sigilosamente, pegándonos a la vegetación para evitar ser detectados. Cada paso era calculado, cada movimiento medido. Mi pulso se aceleró cuando llegamos a la entrada trasera. Daniel sacó un dispositivo y lo conectó al panel de acceso. Tras unos segundos de tensión, la luz roja parpadeó y la puerta se deslizó con un leve zumbido. Estamos dentro, susurró. Nos deslizamos en el interior del complejo. El aire estaba cargado de un extraño olor a metal y humedad. Los pasillos eran largos y silenciosos, iluminados por luces parpadeantes. Miré a Daniel. No hacía falta decirlo. Habíamos cruzado la línea. A partir de este momento, todo podía cambiar. El interior del complejo era una maraña de pasillos angostos y habitaciones frías con luces parpadeantes. Sentía mi respiración entrecortada mientras avanzábamos en silencio, pegándonos a las paredes, atentos a cada ruido. El laboratorio debería estar en el nivel subterráneo, susurró Daniel, revisando la pantalla de su dispositivo. La entrada a los ascensores está al final de este pasillo. Miré hacia adelante. El corredor se extendía por varios metros, iluminado solo por débiles luces de emergencia. A medida que avanzábamos, sentía como la tensión se hacía más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de peligro. Nos detuvimos en una intersección cuando Thomas habló a través del comunicador. Tengo malas noticias, dijo en un tono bajo. La seguridad se ha reforzado. Hay más movimiento de lo que esperaba. No sé qué hicieron, pero sospechan que algo pasa. Daniel y yo intercambiamos una mirada. ¿Nos descubrieron? Pregunté. No lo sé. Pero van a aumentar las rondas. Necesitan moverse rápido. Si los atrapan ahí abajo, no podré hacer nada desde aquí. Entendido, respondió Daniel. Seguimos adelante. Nos deslizamos por la esquina y llegamos hasta la puerta del ascensor. Daniel sacó un pequeño dispositivo y lo conectó al panel de control. La luz roja titiló varias veces antes de cambiar a verde. La puerta se abrió con un leve zumbido. Nos metimos dentro y descendimos. La sensación de encierro aumentó a medida que el ascensor bajaba. Cuando las puertas se abrieron, el frío del lugar me golpeó de inmediato. El laboratorio no era lo que esperaba. No había un caos de computadoras ni científicos corriendo con documentos. Era un espacio estéril, limpio y ordenado, demasiado ordenado. Había filas de servidores encendidos, grandes paneles con información encriptada y una única puerta al final de la sala con un símbolo grabado, Némesis. Este es el lugar, susurró Daniel, avanzando con cautela. Nos acercamos al terminal principal y Daniel comenzó a teclear con rapidez. Voy a descargar todo lo que pueda. Cubre la puerta, me dijo sin apartar la vista de la pantalla. Me giré, sosteniendo el escáner de calor en mis manos. No había movimiento, por ahora. Tenemos un problema, dijo Daniel de repente. ¿Qué pasa? Pregunté, sintiendo mi pulso acelerarse. Esta base de datos no solo guarda información. Está conectada a un sistema de rastreo. En cuanto accedimos, enviamos una alerta. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pregunté con la voz tensa. Minutos. Tal vez menos.
El comunicador crujió y la voz de Thomas se escuchó con urgencia. Se activó el protocolo de seguridad. Sophie, Daniel, salgan de ahí ahora. Pero ya era tarde. Se escuchó un estruendo arriba, seguido de pasos apresurados. Nos habían encontrado. Daniel arrancó el dispositivo de la terminal y me hizo una seña. ¡Corre! No dudé ni un segundo. Salimos disparados del laboratorio justo cuando la puerta de acceso se abrió violentamente. Guardias armados entraron, sus sombras recortadas por la luz roja intermitente de la alarma. Los disparos resonaron en el pasillo. Me agaché tras una de las estructuras metálicas mientras Daniel sacaba un pequeño detonador de su chaqueta. «¡Baja la cabeza!», gritó. Presionó el botón y una explosión sacudió la sala. El fuego y el humo llenaron el corredor, creando el caos suficiente para darnos tiempo de correr. «Thomas, prepárate. Vamos hacia la salida de emergencia», gritó Daniel en el comunicador. «Negativo. La salida está comprometida. Tienen hombres apostados en cada punto de escape». «Entonces nos vamos por el ascensor», dije, ya sin aliento. «No va a ser tan fácil», murmuró Daniel. Los guardias comenzaron a reorganizarse, en un instante, las luces se apagaron por completo. Solo quedaron las luces de emergencia, parpadeando en el suelo como un sendero incierto. Daniel tomó mi mano y tiró de mí por un pasillo lateral. «Tengo otra idea», susurró. Corrimos a través de un túnel de mantenimiento hasta una escotilla de acceso. Daniel abrió la compuerta y vi lo que parecía un conducto de ventilación. «¿Es esto o nada?», dijo, subiéndome primero. Nos arrastramos a través del túnel mientras escuchábamos las voces de los guardias acercándose. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. El conducto nos llevó a una compuerta de servicio en la parte trasera del complejo. Con un último empujón, salimos al exterior, sintiendo el aire helado golpearnos el rostro. «Vehículos acercándose», advirtió Thomas por el comunicador. Corrimos por el bosque, saltando raíces y esquivando ramas hasta que divisamos un viejo jeep oculto entre los árboles. Thomas ya estaba al volante. «¡Suban!», gritó. Saltamos dentro y Thomas pisó el acelerador. A lo lejos, vimos luces acercándose. «¿Lo conseguiste?», preguntó Thomas mientras Daniel sacaba el dispositivo con la información. «Sí. Pero esto es solo el principio», dijo él, con el rostro sombrío. Condujimos durante horas hasta llegar a un refugio seguro en las afueras de la ciudad. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos anaranjados cuando finalmente pude respirar con algo de calma. Daniel colocó el dispositivo sobre la mesa. La información que contenía era suficiente para exponer todo el proyecto Némesis. Pruebas, nombres, experimentos, todo estaba ahí. «¿Qué haremos ahora?», pregunté, con la voz agotada. Thomas se cruzó de brazos. «Publicarlo no será fácil. Nos perseguirán hasta el fin del mundo si lo hacemos. Pero si esta verdad sale a la luz, el proyecto Némesis caerá». Daniel me miró. «Sophie, si cruzamos esta línea, no hay vuelta atrás». «¿Estás lista?». Miré el dispositivo, sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Habíamos arriesgado nuestras vidas para obtener esta información y sabíamos que la única opción era revelarla. Respiré hondo y asentí. «Hagámoslo». Thomas encendió la computadora y comenzó a transferir los archivos. La carga avanzaba en la pantalla mientras el silencio nos envolvía. Minutos después, el proceso terminó. La información ya estaba en la red, fuera de su control. Lo habían logrado. Un suspiro de alivio escapó de mis labios, pero duró poco. A lo lejos, el sonido de sirenas y helicópteros anunciaba que la persecución no había terminado. «Tenemos que irnos», dijo Daniel, tomando su mochila. «Esto aún no ha acabado». Salimos del refugio y nos internamos en la noche, sin saber qué nos esperaba. Pero una cosa era segura, el proyecto Némesis había caído, y el mundo nunca volvería a ser el mismo.